Bueno, bienvenidos. Estamos aquí bueno, en plenas fiestas, ¿no? de Navidad, aquí en Cataluña. Hoy es día de San Esteban. San Esteban. San Esteban. Sí, sí, sí. Pero seguimos esperando a Godot, seguimos esperando a Juanjo Marín para una charla aquí. Después de intentarlo muchas veces, ¿no? Exactamente. De hecho, es muy divertido que esta entrevista ya la hicimos, ¿eh, Clever? Solo que se frustró técnicamente, técnicamente. Pero es como volver a hacerla de nuevo. Es volver a hacerla de nuevo. Pero ahora en otro momento, que es muy interesante. Otro momento, han pasado cosas. También. Bueno, Juanjo Marín es diretor, es dramaturgo, gestor. Creio que nesse momento também é muito interessante colocar isso, gestor de um espaço teatral ou cênico, de um espaço de ensaio, um espaço de investigações cênicas. Tem formação em música, não, Juanjo? Também? Incluso música, sí. Siempre vinculado a las artes escénicas. Un segundo que estoy quitando cosas para que no se entorpezca el sonido. No te preocupes. Sí, son artes escénicas. Una cosa interesante es, hay formación y creación, como muy bien explicadas, pero siempre en torno al mundo de las artes escénicas y con una ambición de reunirlas en un mismo espacio, ¿no? Entonces cabe el circo, cabe la danza, cabe el teatro de texto, pero el teatro gestual también, la música también, pero nunca la música como un simple exponer la música, un concierto, sino realmente trabado con la escena. Como nace o espaço de la excéntrica? De la excéntrica. Bueno, en Santa Coloma de Gramenet, que es donde está ubicado este espacio. Barcelona, Cataluña. Sí, exacto, es Cataluña, Barcelona, Santa Coloma. De Gramenet. Santa Coloma es una localidad muy especial, ¿no? Yo la llevo viviendo desde hace muchos años y es como, hay gente que la considera Barcelona, parte de Barcelona, y también gente que la considera como una cosa casi autónoma, ¿no? Con muchas peculiaridades personales del lugar. Pero bueno, está tocando, forma parte del área metropolitana de Barcelona. Sí. De hecho, una de las tareas de la excéntrica es conseguir atraer profesionales de Barcelona, que podría parecer que a veces les parece que Santa Coloma es algo exótico, alejado, y en metro está como, bueno, pues como cualquier otro barrio de Barcelona, hasta 20 minutos, media hora quizá, en fin. Pero me preguntabas por cómo nació. En Santa Coloma había una asociación de teatro, de la que yo formaba parte, de profesionales del mundo del teatro, y de aquí se desgajó un proyecto en torno a la pedagogía teatral, ¿vale? Y de ahí se generó la excéntrica, a partir de esta línea de pedagogía teatral. Yo me hice cargo de este proyecto, empecé a liderarlo, y aquí empecé a hacer uso de todas las sinergias que se encontraban, ¿vale? De profesionales del mundo del teatro que venían a impartir clases, pero entonces de ahí ya se derivó una línea más creativa y de investigación. También se da una línea muy del medio audiovisual, es decir, trabajamos también las fronteras entre lo literario, lo teatral, pero también lo audiovisual, que a mí también me resulta muy interesante. Y que ahora, en este momento que vivimos, ha sido un momento también de eclosión en ese sentido. Es como hemos podido ver cómo eso que habíamos desarrollado también tenía una implicación práctica. Antes comentávamos sobre nuestro encuentro frustrado na primeira fase de la pandemia. E me gostaria uma pergunta que é uma pergunta retórica, pero que creio que é importante. Como tem sentido durante todo esse processo? Quem ha sido o Juanjo Marín durante todo este processo que começamos no mês de fevereiro, entre abrir e encerrar teatro 2 vezes? Como has vivido todo esse processo? Quem foi Juanjo Marín durante este processo? Aún estamos dentro dessa pandemia, não? Como... Claro, es curioso porque mi respuesta yo creo que tendrá que ver con la respuesta que te di en la entrevista frustrada, que me preguntaste esto, pero era mucho más inmediata al momento de explosión de la pandemia. Yo creo que es la misma respuesta, que es la siguiente, que es, yo a nivel personal, individual, he llegado a disfrutarlo, porque y creo que a otros profesionales y amigos de este territorio les ha pasado algo parecido, que es, hay una frenada, un parón general, que de pronto, para al menos los que tenemos un carácter más introspectivo, más teórico,
quizá algo más intelectual y creador, pues te viene incluso bien, porque dices, bueno, pues ahora hay que frenar, hay que parar y voy a empezar a proyectar en mi imaginación cosas. Voy a hacer lecturas, voy a crear, en ese sentido, egoísta, de una forma egoísta, lo he disfrutado, el encierro exhaustivo que vivimos, ¿no? Después, evidentemente, esto yo creo que convive con otros planos de la realidad. Es que hay gente que ha sufrido mucho y todo un cobrar conciencia de un plano social, ¿no? De gente que ha sufrido mucho las consecuencias directas también de la pandemia, que no ha sido mi caso, por ejemplo. Vale. Pero el convivir con esto, ¿no? Tener amigos y familiares que también han convivido con esas realidades, hacen que tu discurso de la situación sea un poco más complejo y tenga más dimensiones. Y ahora estamos en un momento en el que todo lo pensado, todo lo trabajado intelectualmente durante este tiempo de encerrona obligatoria, tiene que ir materializándose de alguna manera y ver qué recursos nuevos encontramos y qué formas de ser, de felicidad encontramos. Creo que es importante también cómo desde la creación podemos seguir siendo felices, de alguna manera. Estaba pensando que mientras tú contestaba essa búsqueda e me vinha contexto de um fragmento do texto de Calderón de la Barca, que é a vida, uma ilusão, uma sombra, uma ficção. Creio que como se traduz este pequeno fragmento de Calderón de la Barca dentro de 2020, esse processo que estamos vivendo, dentro da realidade especificamente do teatro, dos criadores, não? Estos versos de Calderón, quieres decir, de la vida sueño, cómo de pronto cobran sentido. Eso está pasando con muchos fragmentos, con muchas obras que ahora estamos revisitando y de pronto cobran como un nuevo sentido. Pues bueno, es esto que te decía, que de pronto la vida está llena de capas y algunas de estas capas parecen ensueño, ¿no? Parecen estar hechas de lo onírico. Y quizás es uno de los peligros que corremos, que de pronto la vida se nos vuelva sueño, solamente sueño, y dejemos de aprender a vivir, ¿no? A enfrentarnos a las cosas. Yo empiezo a detectar gente, espectadores quizá, que no es un miedo, pero de pronto en esta ensoñación de verse refugiados en el sueño, en casa, bueno, pues ¿por qué hacerle frente a la vida? ¿Por qué salir, no? De pronto esto es mucho más... Y a mí me resulta incluso atractivo. Y tengo que luchar contra esta especie de sueño que puede ser estar en mi casa, encerrado, mis libros, mi música, pero hay un momento de enfrentamiento con la realidad y hay que saber romper ese sueño, que ese sueño puede generar creatividad, puede ser fructífero. Pero bueno, es esta dialéctica entre el ensueño y la realidad. Y ahí es donde estamos, en este lugar fronterizo donde los creadores yo creo que intentamos habitar de la mejor forma posible. En el caso del gestor, ¿cómo gestor? Claro, esa parte, por ejemplo, a mí... Esa parte también es muy interesante. Claro, es la que me obliga a mí, por ejemplo, a aterrizar, ¿no? Es como, déjate de crear mundos mágicos y de pensar cómo va a ser esta distopía o cómo debería ser. Y no, de pronto es, ponte a trabajar a buscar subvenciones, a buscar ayuda, a hablar con las familias que forman parte del entorno de la excéntrica, ¿no? Porque tenemos mucho alumnado joven, ¿no? Y niños incluso, niños y niñas. Es cómo trabajar ese discurso, cómo trabar lo que tiene de familiar, ¿no? Y de social la excéntrica para que no se venga abajo. También son muchos niveles de realidad que me han hecho enfrentarme, pues eso, a la situación actual, tal y como es, a nivel político, con el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Ha sido un momento, bueno, de aterrizaje forzoso, es decir, esto se tiene que sostener, solo no se sostiene. Y aquí la parte de gestión cultural, yo creo que es aquí donde ha aterrizado, en este enclave. Es decir, vale, cómo trabajar para conseguir recursos de nuevo, etcétera, etcétera. Vosotros como un espacio de creación, además de los recursos para la sobrevivencia del propio proyecto, ¿no? Sí. Também existe a necessidade das novas propostas que chegam hasta vosotros, não? Para seguir. Havia uma expectativa de que tipo de proposta arribarão hasta nós outros, não? Que tipo de proposta todas vão vir com o tema da pandemia ou não? Por um lado, criadores, intelectuais, de alguma maneira, as entrevistas nos bombardeavam de informações, não, com algumas profecias de que haveria um câmbio muito radical dentro do teatro, que
que as novas propostas de cênicas seriam revolucionárias. Tu ha comprado esta ideia? Havia essa expectativa? Yo sí, quizá la he oído, pero y la he visto, sí, la he vislumbrado de alguna manera, pero siempre como espectador un poco distante. No, soy un poco escéptico respecto a esta idea de que de pronto todo va a cambiar, va a ser revolucionario. No, yo creo que las revoluciones hay que juzgarlas más a largo plazo y ver realmente los cambios. Yo no soy muy consciente de que a nivel creativo todo cambie tanto. O sea, no sé, he ido al teatro últimamente y evidentemente hay cosas, pues eso, ¿no? La separación, socialmente, yo creo pero no sé si son matices o si son realmente cosas de mucho calado que realmente van a cambiar nuestra forma de ver el teatro. No lo sé si es así. Yo no veo una revolución tan grande. Quizá porque yo ya estaba ubicado en un lugar de ir como reajustándome. Yo creo que también los que nos dedicamos a esto, no sé, navegamos pues un mar a veces de turbulencias que, bueno, pues vas ajustándote y trabajas de distintos lugares simultáneamente. Yo no sé, Clever, yo no me apunto al carro de la gran revolución. O sí, una revolución sutil. A semana passada estava charlando com Diego de Miquel, que é um grande pensador do teatro argentino, diretor, dramaturgo, professor na universidade, Sí. da Escola de Arte Dramático de Baleia Branca. E uma das coisas que ele comentava, como outros durante todos esses meses vinham comentando, era que a Argentina, por exemplo, é um país que creio que é o primeiro país onde há mais produção teatral e o primeiro com mais salas de teatro também. Por outro lado, tem uma produção teatral muito peculiar, aunque sua estrutura estão os grandes teatros, não, de atores reconhecidos que hacen cine, pero também estão os teatros musicais, não, pero existe um enorme tecido de salas de teatro de criadores, que são dramaturgos, diretores, que em Argentina existe uma palavra chamada teatrista. Teatrista é aquela pessoa que interpreta, que dirige, que escreve, que limpa o teatro, que paga as contas, que gestiona o espaço da classes, não está no mundo da docência. E que esse tecido, essa estrutura ha permitido ao teatro argentino a sobreviver todas as crises. Sostener. Claro, esto me hace recordar que en Barcelona, en el contexto de Barcelona, de las salas, claro, yo creo que el recorrido de las salas, es decir, yo creo que, hablando de la revolución que me comentabas antes, los problemas que hay ahora mismo, reales, estructurales para el teatro en Barcelona, son los que ya existían antes de la pandemia. Son los mismos, es decir, grandes teatros, más o menos solventes, supongo, y luego toda una serie de teatros que yo creo que no es un circuito solvente, que se sostengan, o sea, son salas que yo creo que pasan muchos apuros, que los actores y las compañías cobran poquísimo. Es decir, yo creo que hay todo un sistema que no es sostenible a nivel de teatro en Barcelona. Directamente, no es sostenible. Y este problema ya existía antes. Si la crisis nos sirve para esto, revolucionarlo y encontrar nuevas estructuras, pues habrá servido para algo. Pero yo creo que no ha generado un problema a ese nivel. Perdona, era un matiz que me ha venido a la cabeza. Eu pensava exatamente isso. Eu tenho a sensação de que nesses últimos 10 anos, aqui está começando não sei se é esta consciência de teatro, pelo que já estão começando a implementar este tipo de teatro, onde, desgraciadamente, os atores, especificamente, que creio que é da parte mais débil da estrutura, de maneira precária também, terão que buscar a vida, porque sobreviver de teatro cada vez é uma missão impossível. É uma missão impossível. Por outro lado, a estrutura do teatro de Barcelona ou de Espanha, podemos dizer, a nível da Espanha, que é uma política cultural, não nos permite abrir novos espaços.
todo o tema das normativas são barreiras onde exige que uma pequena sala tenha a mesma estrutura de um grande teatro público, não? Por outro lado, cada vez mais teremos companheiros, colegas que estão derivando-se para o mundo da docência, encaminhando para o mundo da docência. Algumas vezes tenho a sensação que vamos chegar a um momento que os teatros de aqui estarão, de alguma maneira, funcionando como os teatros de Buenos Aires, onde as salas, as normativas terão, de alguma maneira, que ser repensadas. Estas salas terão que abrir-se novos espaços para que esses criadores consigam realmente criar cozinas, novas propostas, não? E também abrir-se ao mundo da docência, aquelas próprias salas, aunque tem nas escolas oficiais, estudam teatro e outras escolas privadas, creio que vai chegar um momento que essas novas salas criarão propostas de ensinanças também de teatro, que isso creio que pode ser muito interessante para a cidade. E para a produção teatral também, creio que pode ser muito interessante a produção. Tu consegue ver desta maneira? Sí, sí, yo coincido contigo, con este diagnóstico y esta posibilidad. No sé exactamente cuál es la solución, no sé exactamente esta fórmula, ¿no? de nuevas salas, ¿no? Que además generen este espacio, ¿no? Pedagógico de formación. Esto yo no me atrevo a decir, yo no sé exactamente cuál es la solución y dónde deriva esto. Yo sí que coincido en el diagnóstico de que las salas pequeñas que yo conozco, ¿no? En Barcelona, son muy insostenibles, ¿no? Sobre todo si pretenden vivir de la taquilla, por ejemplo, y con la taquilla además pagar a los actores y actrices, ¿no? Es muy complicado. O sea, eso lo veo como clarísimo. La solución, cómo salir de ahí, de ese contexto, yo supongo que tiene que encontrarse una solución política, una estrategia inteligente política, que yo creo que en esos países sí que se trabaja más, ¿no? En la que realmente todo el recorrido profesional, desde el momento en que se crea la obra, se ensaya, y luego hay circuitos preestablecidos para que tengan recorrido esas obras, tienen que estar muy bien canalizados, muy bien estructurados, muy bien, ¿no? Gestionados. Es una cuestión política, yo creo, ¿no? Es una estructura en la que nosotros tenemos que ver imbuidos de alguna manera, ¿no? Que todo el proceso, esto yo no lo he vivido nunca, que yo pueda pensar y se me pague por pensar y crear, que se me pague por ensayar, que se me pague por... Todo esto no lo he vivido y yo creo que es la única manera para hacerlo sostenible, que todo el proceso lo sea para que los actores, creadores, dramaturgos puedan dedicarse realmente a ello. Um pequeno setor do coletivo, creio que menos de 1%, há uns anos, não sei se 7 ou mais, ou 10 anos, não sei, debate aqui em Catalunha sobre a fábrica Coats. E professor de la UOC que investigava sobre o tema do teatro, parece que menos de 1% dos criadores, atores, especialmente profissionais do teatro em Catalunha, sobreviviam especificamente ao teatro. É um número muito pequeno. É um grupo de privilegiados, ¿no? Un grupo privilegiado. Claro, y yo creo que es interesante esta parte del aprendizaje, es decir, de dar clases, de impartir clases, porque yo, por ejemplo, muchos años he impartido clases de teatro, pero también de música, y es en este proceso que aprende uno muchas cosas y realmente tiene ideas que luego puede llevar al teatro profesional, ¿no? a la creación. Pero también me encuentro muchos casos de actores y actrices con los que trabajo que están realmente inmersos en esto y les roba todas las horas del día o mucha energía, toda esta parte pedagógica, ¿no? de impartir clases y son horas que restan a la creación, al estar predispuestos para la creación escénica y para el proceso de ensayos que siempre requiere de muchas horas, ¿no? Es un equilibrio complejo. A docência, de alguma maneira, ela não pode ser complementar. Eu sempre entendi a docência como... creio que uma proposta cênica ela tem que ter as duas, a teoria e a prática. Sim. A investigação. Significa isso.
talvez aqui não vamos ter que descobrir, ou descobrir, não sei se é a palavra correta, pero por um lado, creio que o tecido de criadores cada vez se exigirá mais criadores com formação, talvez universitária ou de escola dramática de nível superior, não para porque se o ator ele não tem uma formação de nível superior, ele não, dificilmente terá um espaço dentro do mundo da docência, porque necessita a ser master, necessita a ser pós-grados, não? Minha formação. E creio que nesse sentido, o nosso coletivo, o Grêmio, vive um reabastecimento de profissionais que saem das escolas, um exemplo, as escolas privadas, especialmente, que cada ano abrem suas portas com muitíssimos alunos que muitas vezes não estão preparados para esta profissão, ou talvez não são preparados. Quando a mim me gusta pensar que quando tu estuda arte dramático, tu está formado e preparado para subir ao cenário, para ser teatro, para investigar teatro, não? Ou para ser iluminação, ou para dirigir, ou para escrever, não? Ser um profissional do teatro. Teremos um discurso das escolas de interpretação. Então, o aluno é muito bueno para tentar competir, porque, desgraçadamente, vivemos num sistema capitalista de competitividade, não? Cada vez estamos mais metidos. Um aluno sem muita formação dificilmente pode concorrer com um aluno, por exemplo, de um estudo de teatro ou de la risar, porque a formação de um estudo de teatro, de uma risar, é muito superior a um aluno de uma escola privada. É muito superior, que se dedica especificamente à interpretação. E aí também está a sobrevivência. É mais fácil que um aluno de um estudo de teatro, de la risar, sobreviva dentro deste coletivo, seja como ator, seja como diretor, seja como ou inclusive a docência pelo nível de formação, do que um aluno que sai da escola privada. Talvez não dentro do próprio coletivo não tenha que haver se profundizar em umas reflexiones sobre esse tema. No sé si te he seguido todo el rato, Clever. Tú me hablas de que realmente hay mucha diferencia entre el alumnado que pasa por el Instituto del Teatro y el alumnado que pasa por escuelas privadas, ¿no? Hay una diferencia brutal. Yo lo tengo totalmente constatado, o sea, es así, de entrada. Luego hay excepciones. Yo, por ejemplo, yo creo que es importante que cada espacio de formación, cada centro de formación, sepa muy bien qué lugar ocupa en la cadena de formación del actor, ¿vale? Por ejemplo, yo me remito a la excéntrica, por ejemplo. Yo lo tengo clarísimo. Es verdad que tenemos talleres a veces muy concretos para profesionales, es decir, para gente que ya se ha formado, que ya ha pasado por el Instituto del Teatro, ¿vale? Con grandes profesoras de prestigio. Pero al margen de eso, la función básica de la excéntrica, a nivel también de Santa Coloma, por ejemplo, es conseguir que el alumnado joven, ¿vale? Tenga una formación básica de la mejor calidad posible, teatral, escénica, para que si de pronto florece, emerge una vocación real, esa persona tenga unos cimientos básicos y le podamos dirigir, que básicamente lo dirigimos a Barcelona, al Instituto del Teatro. O ponemos como objetivo el Instituto del Teatro, que para nosotros sería el equivalente a un grado, a una carrera universitaria. O Col·legi de Teatre, o Col·legi de Teatre, ¿vale? Esa es nuestra función y la tenemos como clarísima. Es como despejar el horizonte y también enseñar a los padres y madres a canalizar todo esto, que a veces es muy fácil dirigir una vocación, pues, de un arquitecto, de un médico, es evidente, ¿no? Bachillerato, las pruebas para ir a la universidad y tus años de universidad. Esto en el mundo de las artes escénicas del teatro no está tan claro. Nosotros hablamos con muchas familias que a veces nos vienen con este tipo de problemas, ¿no? Tenemos un hijo, una hija con una vocación, ¿no? Brutal, pero no sabemos qué tenemos que hacer. Hay que ir a un bachillerato escénico,
cuando acaban el bachillerato están preparados para ir al Instituto del Teatro. No suelen estarlo con 18 años, no entra nadie habitualmente al Instituto del Teatro con esta edad, etcétera, etcétera. La excéntrica hace de gozne, de lugar en el que se trabaja esa transición hacia la formación superior en las artes escénicas. Por ejemplo, ese es el lugar que ocupamos nosotros. Pero es verdad que entre el mundo de la escuela privada y el mundo del Instituto del Teatro, evidentemente creo que hay una fractura, ¿no? Solo a nivel de horas, de dedicación, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Esta falta de informação que está colocando sobre os padres e a complexidade de nosso setor, ou da nossa profissão, tem um pouco que ver com, primeiro, que quando se habla de teatros, a visibilidade que há é a interpretação, é o cine, é a tele, são as séries, as pessoas não existe uma ideia ou uma imagem de que o teatro é mais allá da interpretação, que há outras possibilidades, que há master, que há pós-grados, que há docência. E por outro lado, creio que o teatro também sai de um lugar social onde éramos completamente marginados, não? Estávamos aí na carrita com vulgares, com prostitutas, e em poucos anos passamos a ser quase que celebridades. É um lugar se mescla um pouco com êxito, um lugar de êxito que não é a realidade. Tem a ver um pouco isso, essas duas informações que se mesclam, esas dos realidades, podemos decir así. Totalmente de acuerdo. En nuestro caso, sí, sí. Y son realidades que uno tiene que ir rompiendo. Son como barreras, ¿no? Reflejos de una realidad que no existe. Porque nosotros nos llegan alumnos, ¿no? Alumnado que tienen esta idea de lo que es el éxito, el teatro, el cine, que los padres también a veces la apoyan, a veces le temen, y tú tienes que ir rompiendo esas barreras y decirles, bueno, a ti te gusta la interpretación, pero la interpretación, como tú dices, Clever, o el teatro, es una cosa mucho más vasta, que ocupa muchas capas, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo, con el movimiento, con la música, etcétera, 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 con la gestión cultural, ¿no? Con el saber cargar y descargar una furgoneta, ¿no? Con la logística, con mil cosas, con el teatro de calle, con el teatro familiar, etcétera, etcétera. Todo esto yo creo que es una cuestión de formación básica, que el problema es que nos llegan jóvenes con 16 años que todo esto no lo han vivido. Todo esto no lo han experimentado. Entonces yo creo que es muy importante también, y desde la excéntrica también es uno de los objetivos que intentamos llevar a cabo, generar espectadores, generar público lo más inteligente posible, ¿no? Que no vaya una vez al año al cine a ver una cosa muy concreta, muy de éxito, para entendernos, sino que sea otro tipo de público que es capaz de disfrutar mucho tipo de teatro, por ejemplo. Pero también hay el empeño de que estructuralmente el teatro forme parte de las escuelas. Esto es imprescindible, porque si un joven llega a los 18 años sin haber vivido directamente, experimentado el teatro, no tiene ningún sentido, solamente ya es tarde. A nadie se le pasaría por la cabeza hacer la carrera de piano empezando a los 18 años a tocar el piano. Esto es absurdo. Normalmente alguien que acaba haciendo la carrera de piano es porque desde niño, desde los 5 o 6 años, ha experimentado el piano directamente, la música. Y esto con el teatro, pues no sé si es más difícil, pero no pasa. Y entonces la idea de generar compañías de alumnos en las escuelas, por ejemplo, me parece imprescindible. De que el profesorado que imparte teatro o que dirige estas compañías en las escuelas con niños sean licenciados en teatro, que no sea el profesor de literatura o de educación física. Yo creo que también, y vuelvo a lo estructural, a esta parte política, hay que generar esa estructura básica para generar público, para generar padres, familias que entienden de forma vivencial el teatro y lo pueden transmitir a los hijos, ¿no? Yo creo que es una cosa muy de red, muy estructural, para que en el momento que deciden, pues mira, yo tengo esta vocación, sea una idea real, realista y rica de lo que es la vocación teatral. Claro, tu está muito conectado também a esse mundo da docência e me quedo pensando numa sociedade onde se exige tanto
o êxito, como os jovens se aproximam desta profissão com o desejo de participar ativamente deste ofício, com um ofício um ofício que exige, por exemplo, eu citaria aqui uma frase de Beckett que diz: dá igual, prove outra vez, fracasse melhor, não? Que esta é a melhor tradução de nosso ofício. Como trasladar isso a um jovem de uma sociedade que exige êxito? Bueno, que exige éxito y que proyecta ideas de lo que son las cosas que no son las reales, ¿no? Tú hablas todo el rato de oficio. Pues un oficio es un oficio, es una técnica, arte en el sentido de técnica, ¿no? De técnica que tienes que ir desarrollando a lo largo del tiempo y aprender. Aquí el tema del éxito no tiene nada que ver con el éxito de llegar al Teatro Nacional o llegar a la tele. No, no, el éxito es crear en tu día a día cosas que funcionan, que están bien hechas. Y es una artesanía que generas a lo largo de los años. Esta es la idea desde la que tendrían que partir familias y gente con vocación que se quiera dedicar a ello. Simplemente es hacer bien mi trabajo en el día a día y aprender las técnicas que requiere para hacerlo. Que tiene que ver con lo que dice Beckett. Es como, tú tienes que trabajar en tu día, te equivocas, reaccionas, tú haces una silla, no funciona porque se rompe fácilmente, pues tienes que trabajar con tu tipo de madera y aprendes a hacer una silla perfecta. Es lo que intentaría hacer un carpintero, ¿no? Y el éxito es conseguir eso, una silla que funcione. Pues me temo que tiene que ver mucho con lo que tendría que ser el teatro también. El problema que tenemos también con el que cargamos es que esto es muy evidente con la carpintería o muy evidente con la medicina o con la arquitectura, aunque a veces también tienen problemas, pero ya con la música ya es más problemático, con el teatro ya es más problemático, ¿no? Con las artes visuales ya es más problemático. Pues esto es lo que hay que trabajar, porque a veces tienen como una especie de halo romántico, de un romanticismo mal entendido, ¿no? Que te conduce a un espejismo que no es real, ¿no? Y de pronto genera mucha frustración. Esto está colocando também curioso, interessante, porque isso se estende à realidade. Porque esses jovens, se realmente têm tabla para seguir esta profissão, eles necessitam de uma que los conduzcam, não? E porque assim como esta frase de Beckett se estende ao teatro, que as salas de espetáculo elas não estão preparadas para o fracasso. Elas é uma máquina que exige que tu llena cada dia as butacas. Não? Que cada dia tem que sair uma resenha de uma crítica muito boa sobre o seu espetáculo. Ya. Que eres esclavo un poco de esto, ¿no? Quando tu monta um processo, tu vive um processo com os atores de 3, 4 meses para estrear uma obra, dificilmente chegamos a 4 meses de ensaio, porque os atores, se tu não tem dinheiro para pagar os ensaios, os atores não vão trabalhar mais de 2 meses contigo, e quando esse espetáculo já está pronto para estrear, a preocupação do espaço é a taquilla, é o público, ¿no? Ya. Sí, claro, es así, claro. Es un problema muy estructural también, claro, muy grave. Complejo. No sé hasta qué punto me estaba planteando si es imprescindible, si es necesario, no sé si en todos los oficios hay ese margen de, bueno, tú puedes crear una cosa maravillosa, pero si no funciona a nivel de público, pues bueno, no tiene más recorrido, ¿no? Claro. Pero no debería ser la única directriz, eso sí, no debería ser el último criterio, evidentemente, pero claro, en esta profesión es algo que está ahí también, ¿no? Que es inmanente, ¿no? A la profesión es como, ¿cómo responde el público? Claro, es un problema que todo conecta con todo. Claro, si es un público que solo va a ver un tipo determinado de cosas, ¿vale? De pronto le ofreces algo maravilloso, pero es diferente y no tiene éxito, pues claro, el problema sigue estando en ese tipo de público, ¿no? Que yo creo que el público, cuanto más rico sea, cuanto más pueda disfrutar de cualquier tipo de teatro, pues mejor. Claro, sería una pena que todas las salas de teatro representaran el mismo tipo de teatro, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no sé.
claro, no puedes renunciar tampoco al público, a la taquilla, al éxito, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, tú también creas cosas para que funcionen. Esto también entronca quizá con el tema de, tú como creador, no puedes crear tampoco a espaldas al público, ¿no? O al menos saber a qué público estás apelando. O tienes que crear cosas que funcionen a cierto nivel, ¿no? No creo que Shakespeare creara pensando solamente en sí mismo, sino también pensando en las reacciones del público, en cómo iban a ser golpeados, o cómo lo iban a disfrutar también para que funcionara el boca a boca y realmente se llenara el teatro. Bueno, es un tema a dilucidar. Sí, abres temas que se van enraizando en muchos temas. Sí, y están muy conectados, porque... Sí, yo creo que todo hay que matizarlo muy bien, Clever. Sí. Es como que tú hablas de un problema, y claro, el teatro no se puede basar en el éxito del que hablas, pero tampoco se puede dejar de lado que escribes o trabajas para el público, ¿no? Público. Todo esto es como matizas todo esto. Sí. Isso é muito interessante porque está colocando, porque eu he visto, por exemplo, não somente o teatro, também o cine, de montar uma coisa incrível, maravilhosa, pero ter boas críticas, pero não ter público. Claro. Por isso é muito complexo. ¿Cómo luchas contra esto, no? Es claro. Complejo. No tengo la respuesta. Pero, seguindo um pouco sobre o tema público, me despertou uma coisa que é sobre o tema do streaming. Não? O maestro Jorge Dubat, que é um grande pensador também de teatro também argentino, ele comentava que o streaming foi a maneira a uma resposta à síndrome de abstinência convivencial ou presencial, da convivência do presencial. Houve também debate também se o streaming serviria para formar novos espectadores ou não, se uma nova geração. Pero me quedo com esta frase de Dubat, que o streaming é uma resposta à síndrome de abstinência do convivencial e do presencial. Tu como observa este fenômeno da representação por streaming? Yo a nivel personal, según mi vivencia personal, a mí no me funciona el streaming, por ejemplo, no lo suelo disfrutar. Porque se me queda a medio camino de la experiencia cinematográfica y al medio camino de la experiencia teatral. Y es una cosa que siempre me produce un poco de frustración. No acabo de disfrutar. Sí que he disfrutado cosas audiovisuales, pero que no son streaming, que juegan en la frontera entre lo teatral y lo cinematográfico. Esto sí que me ha funcionado en sesiones de trabajo y viendo cosas que han hecho algunos creadores, ¿no? Pero nunca como una experiencia que pretendiera ser teatral. Yo creo que el streaming lo que pretende es trasladarte a una experiencia teatral. Y creo que nunca, que eso no puede alcanzarlo. O sea, yo creo que el problema está en querer hacer con un medio, llegar a identificarse con otro medio. O sea, intentar que la experiencia sea la misma. Entonces, yo creo que siempre es frustrante. Ahora, si juegas a tu favor el medio audiovisual y juegas con los recursos teatrales desde lo audiovisual, aquí ya entramos en otro mundo que sí que me interesa más. Pero siempre y cuando sepas que eso no es teatro tampoco. Es videoteatro, teatro-vídeo, no lo sé. A mí eso me interesa mucho explorarlo. Pero el streaming, por decir, bueno, mira, esto es teatro desde casa, a mí no me funciona. Incluso porque a revolução tecnológica ha empezado hace 30 anos, não? Chegamos com 30 anos de retraso. Yeah. E, por outro lado, nos pira em pleno boom do Netflix, com produções de séries espetaculares com qualidade de cine. Não? Então, não podemos, eu creio particularmente que não podemos claro. Tentar nos colocar como hacemos teatro de streaming. Si no tenemos que calidad, ¿no? Claro, pero es que yo creo que no tenemos que pretenderlo. Yo creo que son experiencias diferentes. Por ejemplo, lo que ha funcionado que yo he visto en HBO, no recuerdo cómo se llama, Teatro Cero, no recuerdo cómo se llama, que eran obras de teatro, que está muy bien hecho, no sabría decirte el nombre, pero me los vi todos y eran obras de teatro, pero pasadas por el sedazo de lo cinematográfico y jugando con los géneros. Eso me funciona. Shakespeare, como la montaje de la obra de Shakespeare, ¿no? Siempre y cuando tú no quieras pasar una cosa por la otra. Entonces, estás jugando con los géneros y eso funciona. De pronto creas géneros híbridos, eso funciona.
Funcionan también algunas propuestas que he visto del Teatro Lliure, por ejemplo, de jugar con lo teatral y lo audiovisual. Pero lo que yo creo que no funciona es desde el lado del teatro decir, bueno, vamos a intentar transmitir esta obra de teatro en las casas que se vea a tiempo real. Yo creo que eso es una cosa que ni chicha ni limonada. Es una cosa que a mí no me interesa como creador. Sí. A mí me gustó para eso tiene que tener recursos tecnológicos. Una película grabada por la Nicole Kidman, que toda Sí. a película está gravada dentro de uma nave enorme e todos os espaços escênicos é desborrado por tintas, não? São espaços desborrados. Então, num espaço tem uma carroça, em outro espaço tem uma ventana. Sí, claro. E muito teatral, porque também não podemos olvidar de que é o set de cine, a mesma marcação do teatro, Claro. a misma. Então, isso é Claro, interessante. estás hablando de Lars von Trier, que tiene un trabajo teatral previo, pero él es muy hábil, es muy inteligente. Él no te está haciendo streaming, no te está poniendo una cámara frente a una sala de teatro que hay líneas en el suelo. Te enseña cinematográficamente un trabajo teatral, ¿no? Sí. Y de pronto genera otra cosa nueva. Esto es muy interesante. Increíble. Esto es increíble, esto es muy interesante, ¿no? Y de pronto aquí resuenan muchas cosas teatrales en un medio cinematográfico. Pero esto no es esto. Esto es otra cosa. Uma passada. Para mim, o streaming, eu estou observando muito o tema do streaming como aqui há um alegado, aqui custa muitíssimo. Nós tivemos a experiência agora com Grec, em Barcelona, Festival Grec, onde trabalhamos com dramaturgos de um curso de taller de escritura, dinamizado por Albertola. A parte dos dramaturgos de fora, a queda do bajo minha responsabilidade, que isso da seleção e todos para participarem. E algumas atividades por streaming, pelo público, que aún não sigue tanto ao streaming como passa em Estados Unidos e América Latina, que a gente assiste muitas séries por aqui, assiste película, assiste debates, grandes apresentadores da tele estadunidense transladaram seus programas ao YouTube, não? Ou criaram novos programas em YouTube, não? Aí se está construindo uma indústria muito forte de entretenimento em YouTube, não? Pero tivemos essa experiência e nós outros, como temos essa relação tão de cumplicidade, de construir trabalhos comuns com Latinoamérica, estamos trabalhando muito dentro do YouTube, das redes sociais também, não? Ya. Sí, yo creo que es muy interesante, ¿eh? Y he visto algunas cosas que habéis ido haciendo. Quizá a veces de lo que se peca es de creadores teatrales que al pasar al medio audiovisual, ¿no? Quieren trasladar su trabajo, pecan de no conocer lo suficientemente el otro lado. Exacto. Y hacen cosas un poco que dices, ostras, claro, una obra de teatro, tal cual, de 2 horas, 1 hora y media, por YouTube, creo que es bastante insoportable, ¿no? Entonces, hay que saber trabajarlo muy bien. Que não está preparado, não? O teatro não está para ser visto por aqui. O teatro é um fenômeno. Tem uma coisa que me gusta muito, que o teatro, cada dia, é uma representação diferente. Claro, pero es que pasa lo mismo con la música. Y pasa lo mismo con el cine mudo. Te diría incluso, el cine mudo que tú ves con música en directo, en una sala de cine, por ejemplo, es una experiencia que no tiene nada que ver con ver cine mudo en casa. Y podrías pensar, pero si la película es la misma, pues la experiencia es distinta. Incluso en una película que es siempre la misma, ¿no? O sea, científicamente hablando es la misma cosa. Pero esta variación de verlo en un espacio distinto, rodeado de gente o no, con música en directo acompañando esa película, hace que la experiencia, la recepción sea totalmente distinta. Pues imagínate con una obra de teatro en la que todo acontece en ese momento. O un concierto. ¿Qué es lo bueno de un concierto?
que la música transcurra al mismo tiempo que tú estás viviendo, ¿no? Es un latido que acompaña a tu latido biológico, de alguna manera. Pues eso es insustituible. Hablando de música, la excéntrica sí. tiene esta unión. Bueno, a música está dentro de las artes escénicas, pero la presencia de la música es un elemento muy constante, ¿no? O tal vez hace parte del trabajo de la excéntrica. Bueno, claro, nosotros tenemos dos líneas de trabajo, es la pedagógica y la de creación. Y la música está presente en ambas. Por ejemplo, la excéntrica siempre, tradicionalmente, aunque fueran clases de teatro, no de danza, sino de lo que fuera, esgrima incluso, hay un piano siempre en la sala. ¿Vale? Hay un piano que yo juego siempre. Yo imparto clases de texto con el piano a mano, porque es una cosa... Sí, yo tocando yo, sí, Maravilla, por ejemplo, ¿no? Pero incluso de esgrima, te diría, ¿no? Marcando tiempos para trabajar esgrima con el piano, es una cosa que siempre me ha funcionado muchísimo. Es decir, yo creo que la música a veces tiene que estar como una herramienta de trabajo, no como una finalidad. También te diré que no soporto obras de teatro en las cuales tienen que tener música, porque sí. ¿No? Últimamente hay 3 músicos en escena haciendo música todo el rato. Pues no es necesario. Cuando hablo de música en escena puede ser a muchos niveles, desde el silencio, desde el tempo de los actores, etcétera, etcétera. Pues sí que es verdad que en nuestra línea de producción, el último Peter Pan que hicimos, el Salomé que hemos trabajado ahora con la Asociación de Actores y Directores de Cataluña, la música está presente. De una forma también muy artesanal, forma parte de los... No es una capa más que se superpone, sino yo a los actores siempre, incluso aunque no sean músicos, trabajo la música desde el principio. Son materiales musicales que están allí, por si pueden germinar en algún momento del proceso. En este sentido es importante para la excéntrica la música. Es una herramienta más. No es un decoro, sino una herramienta más con la que se trabaja. Aparezca o no luego en escena durante la función. Yo creo que esto es muy importante. Igual que el trabajo gestual, de dicción, el trabajo circense, de danza, todo eso que tiene que estar ahí, se vea explícitamente o no después en la función. Aproveitando este gancho, pregunto que, como criador, me gusta llamar criador, porque tú es músico, es dramaturgo, es director, então me gusta a figura do criador. ¿Qué busca expresar con tu teatro? Vaya pregunta, Clever. Vaya pregunta. Este es fácil. Es fácil, sí, vaya. A ver, pues mira, te diré que nada que pueda verbalizarte ahora mismo. O sea... experiencia. No lo sé, no tengo ni idea. O sea, es que yo creo que no se puede verbalizar. Claro, tendría que hablar de, a ver, tendría que hacer memoria. ¿Qué me lleva a mí a hacer el Peter Pan, por ejemplo? Pues bueno, pues Peter Pan. Yo conozco la obra, por ejemplo, de 1904, ¿no? Que nunca se ha llevado a escena, después de que se estrenara en Londres con mucho éxito, o casi nunca, ¿no? Siempre se tiene como inspiración las novelas que hizo posteriormente el autor, o incluso la película de Disney, etcétera, etcétera. Entonces, hay un material ahí que a mí me transmite una cosa y yo siento la necesidad de enseñarlo y emocionar. Vale, pues ahora lo veo más claro. De aquí, ahora puedo inducir lo que quería decirte, la respuesta, que es siempre procurar emocionar, pero un tipo de emoción, iba a decir pura, pero no es pura, es una emoción que cataliza muchas cosas, ¿no? Que yo primero me he emocionado como creador que prevé lo que puede acabar pasando y esto lo quiero transmitir a cuanta más gente mejor, por eso necesitas del público, ¿no? Y de pronto quieres transmitir, haces de transmisor de una emoción que está en una novela, en un libro, en una imagen, en algo, y lo quieres poner en pie para que eso cobre vida y la gente pueda disfrutarlo. Esta búsqueda de emoción es lo que está latente en toda mi vida, o sea, desde niño. Y yo empecé a hacer teatro a los 20 y pico, no a los 10 años. Pero ya desde entonces, a la hora de hacer un concierto, a la hora de presentar un dibujo, a la hora de... Siempre buscaba la mejor manera de marcarlo y de enseñarlo para que fuera disfrutable y emocionante. Esa te diría que es la esencia de mi trabajo. Entonces, cuando alguien me dice, me he emocionado con esto, y hablo de una emoción rica, no de ponerse a llorar o a reír, sino una emoción de esto me ha alcanzado a varios niveles, entonces mi trabajo se ha hecho, se ha llevado a cabo. Lo mismo pasa con Lorca, ¿no? ¿Con Lorca? Exacto. Que tú tienes una conexión con Lorca. Tú has estado... Porque hablamos sobre esto. Tú estabas a punto de ir. Tú estabas a punto de ir. Bueno, claro, Lorca, pues es eso, claro. Claro, conecto el Lorca a muchos niveles y ahora, por ejemplo, estamos trabajando títeres de Cachiporra
Lorca escribió para títeres de Cachiporra que no se representan nunca. Son obritas que son una maravilla, no se representan nunca por la dificultad que comporta, ¿no? Y nosotros hemos creado nuestros títeres desde la excéntrica, nuestro teatrito que enmarca un piano. Claro, a mí lo que me interesa de Lorca, por ejemplo, que yo esto a un nivel explícito no lo había pensado, pero tiene que ver con todo lo que te vengo diciendo, de cómo la música ya está ahí, cómo la poesía ya está ahí, cómo la dramaturgia ya está ahí, y todo eso forma parte de la experiencia. Y no hay que olvidar que Lorca, antes que dramaturgo, que poeta, es músico. Entonces la música siempre está ahí, aunque no, y él cuando escribe, ¿no? Es famoso que en Bodas de Sangre hay escenas que las ha escrito escuchando una cantata determinada de Bach, y todo está impregnado de eso, aunque no sea explícito, ¿no? Ese trabajo por capas de lo musical, el teatro popular de los títeres de Cachiporra, ¿no? Que se matan a golpes, la poesía más sutil, todo eso es una maraña que está ahí. A mí esto me interesa mucho. Y Lorca me emociona a través de todos estos canales. ¿Te identifica mucho con Lorca? Bueno, en la medida de que me emociona... Rasgos parecidos vosotros. ¿Perdona? Tenéis rasgos parecidos. ¿Cómo? Tenéis rasgos parecidos vosotros. Ah, que parecido físico. Sí. A cara por lo menos. Pero esto no... Esto es azar o, bueno, o obedece a este encuadre quizá o a este momento. O somos morenitos. Pero sí, pero eso es una cosa y otra cosa es intentar aproximarse a Lorca, acercarse en algo. Y un problema de Lorca muy claro es que, y le pasa a muchos poetas yo creo, y a creadores, es intentar emularlo o parecerse, porque es tan fuerte su personalidad que si tú haces poesía o teatro a lo Lorca, te quedas en bolas porque nunca podrás hacerlo tan bien como él. O sea, yo creo que hay que tomar muchas precauciones con Lorca. Lorca hay que leerlo, digerirlo. Sí, Lorca hay que leerlo, disfrutarlo, digerirlo y olvidarte de él. Porque si no, te haces lorquiano y no hay nada más cutre que eso, porque es como una imagen falsa de lo que era Lorca, ¿no? O sea, yo creo que hay que saber digerirlo muy bien, porque es tan fuerte la impronta, su forma de hacer poesía tiene tanta personalidad, que cuidado cómo se aborda a Lorca. A mí me gusta encontrar Lorca, por ejemplo, en los márgenes de sus obras o en sus conferencias, por ejemplo. Para mí la esencia de Lorca también está en su personalidad, en su forma de ser y en sus conferencias, por ejemplo. A mí esto me interesa mucho, por ejemplo, ¿no? Los márgenes donde crea Lorca, que no siempre es bodas de sangre Lorca, ¿no? Lorca es muy vasto, hay muchas cosas. Pero bueno, es peligroso Lorca, ¿eh? Creo yo. Tengo la sensación, no sé, das entrelinhas que tú estás diciendo que está abriendo camino, está preparando camino para ser un Lorca. ¿Puede ser esto? Sí, eso siempre, eso constante, eso siempre, esa posibilidad siempre está ahí. Claro, porque ahora mismo, yo, si me dieran presupuesto y tiempo, montaría 5 Lorcas simultáneamente. Claro, porque diría, hostia, mira, claro, uno ya lo estamos haciendo, que son los títeres de Cachiporra, por ejemplo. Sí. Que ya inauguramos un festival de títeres Rombic en el Ateneu. Pero, por ejemplo, me encantaría montar sus conferencias teatralmente. Maravilla. Una maravilla, que ya se ha hecho una vez muy bien, pero se puede seguir trabajando. También pasa una cosa con Lorca que pasa con Samuel Beckett también, por ejemplo, que son tienen tanta personalidad que siempre se acaban montando igual, ¿no? Yo también creo que hay que absorber a Lorca y poder montar desde lugares muy diferentes. Tanto su obra representable como la irrepresentable, que Lorca tiene estas dos líneas. Hay que sentirse libre también para trabajar ese material sin el peso de la tradición inmediata, ¿no? Yo creo que pesa mucho. Es como Esperando a Godot. Esperando a Godot siempre se representa igual, ¿no? Con los smoking, con los bombines, y piensas, ¿es necesario? Es curioso. Nos permitimos más libertades con Shakespeare que con Beckett, ¿no? Pues bueno, con Lorca pasa algo parecido. Esto pasa con... Eu creio que são dois autores muito difíceis de se trabalhar. E Lorca, eu não sei, tenho a sensação de que as pessoas creem que... porque mamamos, está na tele, está em ao teatro, está em ao cine, todo este mundo simbólico, carregado de poesia, que se vão repetindo em todos os meios que foram montados, não? E é muito difícil conseguirmos sair, não? E isso se une à complexidade da obra desse autor. Claro, claro, para atreverse a montar Lorca
tienes que saber jugar a sus reglas y luego intentar romperlas o intentar buscar una excusa para realmente montar esa obra de una forma diferente, porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿No? Que sea siempre, ¿no? que el negro siempre esté por todas partes cuando hablamos que la simbología siempre sea tan facilona cuando se representa a Lorca. Hay que conducirlo hacia otro lugar. Pero habiendo trabajado el verso, ¿cómo decimos verso? Es que, claro, yo creo que cada capa, cada disciplina que domina Lorca, te obliga a plantearte cómo hacerla en el tiempo que tú estás viviendo. ¿Cómo decimos verso hoy en día? Esto el director se lo tiene que plantear y trabajarlo con los actores. No puedes decirlo como lo hacía Lorca, ni como se hacía hace 20 o 30 años. La música. ¿Qué función tiene la música en escena, ¿no? Etcétera, etcétera. Con todas las capas que Lorca te ofrece, tienes que trabajar cada una de ellas. Entonces, tienes que dominar esas capas, esas disciplinas, y luego conducirlas hacia otro lugar y hacerlas presentes. Entonces, hay que tener mucho valor para montar Lorca hoy en día, yo creo. O sea, no, a nivel profesional, si quieres aportar algo y hacer una cosa, es como tiene que tener un sentido de fondo. Por ejemplo, se trabaja muy poco el teatro irrepresentable, ¿no? De Lorca. Así que pasen 5 años, el público, pues quizás se tienen que trabajar más estas obras, ¿no? Quizás falta valentía también para trabajar estas obras. Bueno, es un tema. Lorca es muy rico. A palavra creio que primeiro creio, disponibilidade para estudar esse autor, não? E depois ter valentia para que é um mundo muito complexo a obra de Lorca. No entanto, sí. Ele é muito Totalmente. complexo. Totalmente. Imagina que terminamos agora esta charla e quando tu abre a porta se encontra com um extraterrestre. Vale. O que eu explicaria sobre este ano de 2020? ¿Qué explicaría sobre 2020? O sea, si lo tuviera que resumir nuestro 2020, ¿no? ¿Cómo se diría? Hombre, primero me lo llevaría a tomar un café, es decir, me lo encuentro ahí en la puerta como, bueno, las presentaciones básicas y nos vamos a tomar un café y casi nos dejan, ¿no? Bueno, pongamos un momento en el que podemos estar en un café sentados el uno al lado del otro, pues yo charlaría con él, mantendríamos una charla y un poco le explicaría lo que acabamos de charlar tú y yo. Intentaría reproducir mi charla con Clever. Pues la pongo por streaming. Digo, mira, esto ha sido nuestra vivencia, ¿no? Yo creo que es este el resumen. De pronto, ¿cómo ha sido mi vivencia personal, individual, como creador, ¿no? Que es como hemos empezado esta charla tú y yo, ¿no? Que es como, para mí, yo lo he disfrutado, porque a mí me gusta estar solo, porque me gusta estar con mis libros, ¿no? Y he pensado, pues mira, qué momento más bonito para estar conmigo mismo y luego ya volaremos. Pero luego hay que confrontarlo con la realidad, ¿no? Yo le hablaría de estas dos realidades. Ha habido distintas realidades, la social, la de la sanitaria durísima, la gente que la ha vivido en primera persona, la política, la individual del creador, que de pronto ahora tiene que confrontarse con la realidad. Intentaría explicarle todo esto lo mejor posible para que entendiera lo complejo que puede llegar a ser un humano. Yo veo mucha gente no podía hablarle de verdades definitivas ni cosas muy... Imposible. En caso no. Parece que a pandemia ha provocado o discurso das pessoas, não? Algo humanístico, não? Do humanismo nas pessoas, ¿no? Frases. Esto que estamos haciendo tú y yo es un ejercicio, ¿no? Humanista. Nos ha obligado a remirarnos, a pensar qué lugar ocupamos nosotros como individuos y como humanidad. Claro. E eu escuto muita gente comentarem sobre a necessidade, a felicidade. Tu crê que realmente a felicidade está nas pequenas coisas? Me haces preguntas que me obligan a preguntarme más cosas todavía, ¿no? Es como, ¿pero qué son las pequeñas cosas? El día a día, ¿no? Pues, hombre, eso seguro. O sea, en cualquier filosofía terrenal, ¿vale? Desde los cínicos, Séneca, te hablarían de eso, de cómo es tu vivencia con cada hora del día, cómo vives tú cada minuto del día sin proyectar demasiado en el futuro, sin vivir cargando el pasado, ¿no? Eso es fundamental. Si te refieres a eso con lo de las pequeñas cosas, es fundamental disfrutar el día a día con una capa de humor, de comicidad y disfrutar todo lo que va pasando. Pues sí, mira, ayer vi una película que se llama Soul.
la última de Pixar, de Disney, ¿vale? Que acaban de estrenar. Tiene toda una parte esotérica que no me gusta mucho porque te empuja a pensar que hay una alma, algo después de la muerte. Pero al margen de eso, la conclusión final es que tienes que aprender a vivir. O sea, siempre estamos en esto y la filosofía más práctica es esta. Es cómo disfruto de cada cosa de un rayo de sol, aunque suene muy, muy patético esto, ¿no? Sí, ¿no? Una luz que entra, el calor de un día, una conversación, las hojas cuando caen de un árbol. Aprender a disfrutar de esta poesía, yo creo que es imprescindible para cualquier ser humano. Luego un artista de esa experiencia primigenia puede intentar crear algo más allá, ¿no? Lo quiere plasmar por escrito, quiere hacer una obra de teatro en torno a eso, pero esa vivencia primigenia nos convierte a todos en artistas y creo que es imprescindible que aprendamos a vivirla. Y yo creo que ese es el aprendizaje básico. Então, vou mais allá, não? Já que a felicidade está nas pequenas coisas, nas pequenas experiências, te ha despertado algum talento para os serviços domésticos, por exemplo, neste período? Durante este tiempo, durante la pandemia. Sim, sim, que tu descobriu, hostia, que maravilha, por exemplo, limpiar ou lavar todos esses cacharros que está aqui, não? O limpiar a casa. Eso no lo he conseguido, Clever. No. He sido muy egoísta. Como yo sabía que leer tranquilamente me iba a deparar mucho placer, lo que he intentado es eso, es como aprender y reaprender a leer, por ejemplo, que es una cosa muy importante, como leer despacio, leer buena literatura, quedarse con los detalles. Eso también es vivir los pequeños detalles. Aprendizado doméstico, tipo preparar un arroz, Sí, limpiar los platos. Claro, eso depende del carácter de cada cual. Cocinar, mira, un poquito sí, pero me agobia un poco también. Pero bueno, por cocinar algo, hacer algo bueno para que la gente disfrute, esto me gusta un poco. ¿Algo nuevo? ¿Aprendido algo nuevo? No. Sí, he aprendido a hacer tartas tatin. La tarta tatin. ¿Sabes la tarta tatin? Se llama tatin. Pues esto lo he aprendido a hacer, por ejemplo, y esto me encanta. Pero siempre que sea para compartir. Yo para mí mismo no cocinaría, pero para compartir sí, eso le pasa a mucha gente. Pero a mí las tareas domésticas, Clever, mucho no me refería a esto. No te emocionan. No me has estado escuchando. A mí me gusta abrir la ventana. Yo me refería a esto, asomarme, ver la luz entrar. Y después quizás esto es muy burgués y no me lo puedo ni permitir. Yo me refería a esto. Es en el momento de trabajo de todo el día loco, de pronto hay un instante que dices, momento, esta sombra proyectada aquí contra la pared es bonita. Poético, es poético. Esta poesía de lo cotidiano, sí. Este es más poético. Bueno, si tuviera... Clever, tenemos que ir acabando, Clever, porque hoy es San Esteban. Son 60 minutos. Tú estás viendo esto, Clever, estás viendo esto, pero al otro lado hay una mesa enorme que va a acoger a mi familia para comer. Está todo el mundo aquí como loco. ¿Ya están preparando la comida? Sí. Es la 1:20. Hostia, puta. Mira, para finalizarmos nossa charla, se tiver o privilégio de ganhar viaje a Ítaca, que objeto afetivo levaria contigo? Que objeto? Sim. Objeto afetivo que tu passou a relacionar de maneira afetiva neste período da pandemia. Soy muy pesado. O sea, soy muy pesado, pero lo primero que me viene instantáneamente es un libro. Cualquier libro, casi. Te diría, hombre, si puede ser un clásico, mejor. O sea, un libro que me depare varias lecturas. Es lo primero porque eso, si ya tengo todo cubierto, es decir, si tengo cantimplora llena de agua, entonces todo eso lo tengo, ¿vale? La excursión la tengo completa ya, o sea, a ese nivel. Como ser humano, un libro, porque a mí es lo que más fácil me vincula conmigo mismo. Y me aleja al mismo tiempo de mí mismo, de mis neuras, ¿no? Estoy con la lectura y me conduce a otros sitios y ahora mismo, por ejemplo, estoy leyendo y casi releyendo, aunque nunca lo había leído entero, el Quadern Gris de Josep Pla. Quadern Gris. Un tocho así, que son pensamientos, es un dietario, ¿no? Pues yo ahí podría quedarme a vivir eternamente porque me va conduciendo a
lugares distintos, ¿no? A sensaciones. Y si estás solo en una isla, yo creo que eso es imprescindible. Creo que sí, ¿eh? Isso significa que has conseguido ler, que foi muitas pessoas que hemos charlado aqui, o tema da leitura houve um certo bloqueio. Juanjo, bueno, feliz San Esteban. Muchísimas gracias por tu participación aquí en nuestra charla, que estaba pendiente. Ha sido un placer. Y... Si hace falta repetirla otra vez, volvemos a quedar. No, ahora tenemos los trabajos de cara 2021, que son la proposta de la escritura de colectivo. Sí, sí. Nos veremos día 9 en la reunión. Muy bien. Muchísimas gracias por tu participación aquí. ¿Vale? Igualmente. Te dejo un abrazo. Feliz Un abrazo. Esteban. Feliz.